al ver los viajes, la enseñanza que Pablo me da, porque lo debo de aplicar en mi vida, debo de ver cuál es la forma de vida que llevó Pablo y la forma de vida que yo estoy llevando como cristiano, porque no es diferente la vida de Pablo a la vida de un hijo de Dios hoy en estas fechas, porque en aquel tiempo había un poquito, el tiempo ese es diferente, pero la misma enseñanza, el mismo aprendizaje y la misma forma de vida que llevó Pablo, posiblemente nosotros podemos llevarla, pero muchas veces hoy es diferente porque nosotros lo hacemos diferente. Y vamos a ver algunos puntos. Miren, mis hermanos, vamos a ver que en el libro de Efesios, al estar leyendo en los viajes, repasándolos otra vez, me di cuenta que para qué es, dice, y en Efesios, hermanos, capítulo 4, versículo del 13, del 12 en adelante, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en ello crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, Dios escogió a Pablo y a Silas para un ministerio. Los había escogido para el propósito de ampliar su bendita palabra por todo el mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que la palabra de Dios fuera predicada en todos lados. Y toda esa gente que aprendiera no fuera engañada por otro viento de doctrina. Y ese es un propósito, hermanos. Un propósito que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de entender que las cartas de Pablo fueron escritas para un propósito, para que tú aprendieras y no fueras engañado. Y no fueras... hay muchas doctrinas que te enseñan que porque son cristianos y tienen la misma Biblia, te van a enseñar de una manera conforme a lo que ellos aprenden. Pero si uno, hermanos, entiende y escudriña y estudia las palabras de los viajes de Pablo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo Pablo tiene etapas en las cuales él tuvo que esforzarse, tuvo que luchar, tuvo que quitar su comodidad para predicar el evangelio. Y lo vamos a ver, hermanos. Fíjense, es muy triste cómo nosotros en nuestra vida diaria leemos la Biblia, nos exhortan, nos predican y nos enseñan, mas sin en cambio nunca lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a ver, en Santiago 1, del 22 en adelante, dice que nosotros muchas veces somos como los que nos vemos en un espejo, nos admiramos y después lo dejamos y nos olvidamos. Y ya no sabemos. Así es lo que nos pasa. Si nosotros no entendemos la explicación y la forma de vida, cómo la llevó Pablo, haciendo lo posible para poder llegar a cumplir con ese ministerio, con ese propósito, esa carrera que Dios le dio, no lo vamos a entender y nosotros nunca lo vamos a llevar a cabo. Por eso es bien difícil, hermanos, que nosotros entendamos qué es predicar el evangelio a toda criatura, como dice Jesús. ¿Qué es hacer discípulos? Porque tenemos miedo de ir a hablar de la gente. Tenemos miedo de lo que nos pase por ir a predicar el evangelio. Vamos a ver algunos pasajes, cómo Pablo nos enseña claramente lo que él pasó. Fíjense, hermanos. Vamos a ver, fíjense, eso ya lo vimos, pero vamos a ver un resumen cómo Pablo se esfuerza
y hace las cosas y enseña. Es una enseñanza que al estar yo viendo, dije, bueno, ¿cómo es posible que yo, teniendo ya todas las cosas mucho mejor que él las tenía y que los primeros cristianos no lo tuvieron, ahora yo tengo la Biblia, tengo el poder transportarme con una facilidad? Ya nadie me sigue, ya nadie me persigue por predicar el evangelio. Ajá. Más sin en cambio no lo hago, hermanos. Y yo aprendí, y Pablo dice en estos versículos, fíjense, hermanos, dice, predica la palabra, dice, te encarezco. Pablo sabe, eso lo vimos. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. ¿A quién va a juzgar? A los vivos y a los muertos. No está hablando del mundo, está hablando de la gente que está activa, que está trabajando, pero también está hablando de aquellos hermanos que están durmiendo, hermanos, que no trabajan, que están en la iglesia, nada más calentando un lugar, que están en la iglesia nada más viendo a ver qué hace el otro hermano, qué hace el predicador, qué hace el que está sirviendo, qué hace, pero él está durmiendo y le dice, le exhorta Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Fíjese, ¿quién nos va a jugar? Nos va a juzgar Jesús en aquel día. A los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Y nos vuelve a decir que prediques la palabra, dice, no te duermas, predica la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues gracias a Dios, hermanos, que en la congregación de San Rafael no ha pasado alguna cosa muy grande para que nosotros reprendamos fuertemente a un hermano que anda mal, para exhortarlo que cambie su forma de vida. Pero si hubiera, hermanos, dice Pablo, dice, exhórtale, repréndele, redargúyele, vamos a buscarle la forma de que él, si anda en pecado, volverlo al camino. Dice, también dice, a tiempo y fuera de tiempo, predícale. Entonces nomás vas a coger un tiempo para poder predicar, si no, no predicas, ¿no? ¿Y qué pasó? Y el día que estés en tu trabajo y se presenta la ocasión para predicarle a una persona, es que no le predico porque no es tiempo. No, hermanos, dice Pablo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que yo aprendí, hermanos. Y eso, hermanos, es lo que me pone a pensar a mí, que cómo es posible que Dios me pone todos los medios, me pone la sabiduría, me pone la inteligencia y me pone la boca. Tengo todos mis miembros para poder ir a predicar el evangelio, para poder enseñarle a esta persona y hacer lo que me insta Pablo. Al estar estudiando los viajes de Pablo y estas cosas, hermanos, Pablo predicó el evangelio a tiempo, hermanos, porque fue a predicarle a los gentiles y a los judíos. Y aunque él estuviera encarcelado, hermanos, aunque él estuviera de otra manera, él aprovechaba el tiempo para predicar. Así que no hay excusa, hermanos, de que si tú no tienes tiempo, estás trabajando, tienes otra cosa, no tienes excusa por no predicar el evangelio. En todo momento lo tienes que predicar. Y no nomás con tus palabras. Tienes que predicar el evangelio de Cristo por tu conducta, hermanos, por tu forma de hablar, por tu forma de conducirte, hermano. Todas estas cosas que haces es mucho más que la palabra que vas a predicar. Es lo que yo he estado viendo y estudiando, hermanos. Es lo que yo digo, bueno, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? Eso es lo que voy a aplicar. Predicar el evangelio de estas tres manifestaciones. Por medio de mi forma de hablar, mi conducta y mis hechos. Se van a ver más, hermanos, que si yo predico una palabra, si yo le predico a mis vecinos que Cristo me ama y debemos andar en su justicia, ¿y yo qué hago? Defraudo, robo, y me ven, ¿cómo voy a predicar eso? Dice que debemos de predicar que redarguirnos, tenemos que formarlo, llevarlo de una manera que se den cuenta que somos hijos de Dios.
que esa luz que Dios nos ha dado, hermanos, tenemos que mostrarla. Otro de los puntos que yo vi, hermanos, dice, fíjense, Pablo dice en 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjense, dice tú sé sobrio. ¿Qué es ser sobrio? Oye, hermanos, no es necesario que tú tomes o que tú te pongas una droga para que no seas sobrio. Necesitas, cuando tú prediques o estés en alguna persona, estar consciente de lo que tú estás enseñando y no enojarte. Porque si tú te llegas a enojar, hermanos, ya no vas a estar sobrio, ya no vas a tener los mismos sentidos. El enojo te va a hacer cambiar y ya no vas a soportar las cosas que estés debatiendo o enseñando a estas personas. Dice Pablo, sé sobrio. Cuando vemos ser sobrio, dice, no es necesario que digas, no tengas vino en tu mente o en tu cuerpo, ni nada que te estorbe. No, ser sobrio, hermanos, es estar bien, sin enojo, sin que nada me perturba, para poder, hermanos, predicar este evangelio, predicar estas cosas. Dice, soporta las aflicciones. Pablo fue una de las personas que soportó muchas aflicciones de parte de los judíos, hermanos, de parte de los gentiles. Él sufrió muchísimo, hermanos, para cumplir ese ministerio, esa misión que él, que él estaba llevando a cabo. Dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le da un consejo a Timoteo. Hermanos, yo les quiero hacer una pregunta. Cuando tú enseñas el evangelio, predicas el evangelio, ¿te enojas? ¿Discutes? ¿O soportas las aflicciones que te ocasiona aquella persona que tú le enseñas y que no quiere saber del evangelio y te da tristeza? Porque puede ser a lo mejor tu familiar, tu hermano, tu tío, tu primo, y no quiere saber de esas cosas, o soporta las aflicciones o las tristezas que te da cuando tú vas a predicar el evangelio y te cierran la puerta o te dicen, hermano, perdón, yo ya tengo mi doctrina. Gracias, yo no quiero saber nada de eso. Hermanos, debemos de soportarlo, porque lo que estamos haciendo es lo que hizo Pablo y nos los enseñó. ¿Cuántas veces Pablo no fue a los gentiles, fue a los judíos y lo corrieron? Que dice, en uno de los versículos que vimos, dice Pablo, yo me sacudo, dice, y estoy libre de su sangre de ustedes. Él ya había cumplido, hermanos. Así nosotros tenemos que sufrir desafíos y cumplir con la obra de evangelista. Tenemos que cumplir nuestro ministerio. Hermanos, un ministerio no nomás es predicar. ¿Qué ministerio estás llevando a cabo tú en la congregación que tú tienes? Yo recuerdo cuando todavía nos reuníamos, que espero primeramente Dios pueda darnos ese privilegio. Había hermanos que hacían el aseo y lo hacían con mucho gozo, con mucha alegría. Hasta yo veía que dejaban bien limpiecito el baño. Yo veía que los trapeaban el piso y hasta brillaba el piso porque le echaban un jabón, le echaban olor, y era un ministerio, hermanos, que lo hacían con mucho gozo. Cumplían su ministerio. Pero lo más triste, hermanos, que eran muy pocos los que trabajaban haciendo su obra con mucho gozo y con mucha alegría. Pablo, hermanos, él se esforzaba por cumplir su misión, por cumplir su ministerio, que era predicar el evangelio, que era anunciar a Cristo a todos esos lugares donde él iba. Tú, hermano, tienes que hacer lo mismo. Si tú no lo llevabas a cabo, si tú no cumplías con ese ministerio con gozo y alegría, haciéndolo como para Dios, pues ahora, hermano, ya lo sabes. Tienes que servirle a Dios en tu ministerio. Si es de predicar, predica. Si es de las copitas, las copitas.
Si es de orar, orar, cantar, cantar, pero dice que todo lo hagamos para Dios con mucho gozo y mucha alegría. Pablo lo hizo, no importaba que él sufriera esas consecuencias tan grandes que hemos visto en los estudios, mis hermanos. Así es de que, mis hermanos, miren, Pablo, hermanos, relativamente nos mostró que la misión encomendada o el ministerio, cual fuere, debe de cumplirse, pese a lo difícil que pueda ser y lograr cumplir la misión. ¿A qué voy? Si tú tienes un ministerio, si tú tienes una misión que Dios te ha llamado para cumplirla, esfuérzate, hermano. Todo lo que tú hagas no es fácil, es difícil. Pero si tú estás leyendo, escuchaste los viajes de Pablo y los entendiste, hermano, te vas a dar cuenta cómo Pablo se esforzó, vio que no era fácil, pero él se esforzó a tal grado que él quería cumplir su misión y terminarla. Fíjense, aquí hay unos versículos donde Pablo, si alguno de nosotros hubiera sufrido como Pablo, estoy seguro que hubiéramos dado un paso atrás. Dice Hechos 20, del 20 al 24, dice, he rehuido de anunciaros, bueno, dice, no he rehuido de enseñaros públicamente y por las calles. Y como nada que fuese útil, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Fíjese, Pablo, en su gran afán de esfuerzo, de trabajo, él ya había hecho algunos viajes, si ustedes se dan cuenta, y nuestro hermano Paco nos lo enseñó. Pero él dice, yo no he rehusado predicar el evangelio a todos lados, de casa en casa y de lugar en lugar, dice, pero ahora dice, en espíritu voy a Jerusalén. Él decía, voy a ir a Jerusalén, sin saber lo que ya me ha de acontecer. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Si alguno de nosotros en la iglesia, vamos a ver un ejemplo, que los hermanos varones en la iglesia les digamos a la congregación, hermanos, tal domingo o tal sábado nos vamos a reunir para ir a predicar a la villita, a la villa, en un tiempo en el cual hay muchísima gente. Algunos van a ir a la villa y otros van a ir ahí al templo de San Hipólito. Vamos a ver los más grandes. Pero sabemos que ahí si se enojan, vamos a sufrir consecuencias. Y que algunos vamos a decir, no, pues ¿sabes qué? Pues mejor no vamos. Mejor vamos a otro lado. Es un pensamiento muy diferente. Tenemos que pensar como Pablo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo pensó así? Porque dice, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Fíjese en lo que él tiene ese pensamiento. Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, yo aprendí ahí de Pablo que no debemos temer. Él no tenía temor, porque él sabía lo que iba a recibir y lo que iba a pasar si él moría o si le pasaba algo. Porque ya estaba acostumbrado, hermanos, a que él sufría de una manera tremenda. ¿Seríamos capaces, hermanos, de poder ir a predicar a esos lugares? Si ustedes recuerdan, en los viajes de Pablo, cuando nos enseñó nuestro hermano Paco, también a Pablo lo apedrearon. ¿Quiénes lo apedrearon? Los que vendían las imágenes de la Diana. Ellos argumentaron que Pablo andaba anunciando que la Diana, o su diosa, como le llamaban ellos, no era verdadera. Entonces, por esa causa, los que vendían estas platerías y estas cosas,
empezaron a golpearlos. Todavía hoy en día, yo he visto, hermanos, que esa gente, si vas y le hablas mal de sus dioses o de los que ellos creen, te van a golpear. Por eso les hago esa pregunta. ¿Creen que nosotros seríamos como Pablo para ir a predicar el evangelio a esos lugares? Es para pensarse, hermanos. Pero que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que tener el pensamiento de Pablo que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Por qué lo decía él? En su mente, en su corazón, hermanos, él no le interesaba nada de eso. Él lo único que le interesaba, como lo vimos, era terminar satisfactoriamente, con gozo y alegría, el ministerio que recibió de Cristo. No nos vamos a ir tan lejos. Usted, hermano, que tiene el ministerio, Jesús nos dio a nosotros un mandamiento, un ministerio de predicar el evangelio. Si nos reunimos como iglesia y nos preparamos para ir a predicar el evangelio, tenemos que ir a predicar los hermanos. No importa lo que tenga que pasar, no importa si la gente nos insulta, no importa si la gente nos tira, como dice, que valga la arrogancia, ya locos, que no nos hace caso. Porque para ellos somos locura. Para esa gente nosotros estamos locos, hermanos, por andar predicando el evangelio. ¿Cuántos de nosotros lo haríamos? Eso es lo que yo aprendí. Y hermanos, va a terminar el año y va a empezar el año. Tenemos que tener en nuestra mente cuáles son los propósitos. ¿Cómo debo yo de llevar mi vida espiritual? ¿Cómo tengo que trabajar para Dios en su obra? ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer para servirle a Dios en el llamamiento que Él me hizo a mí? ¿Ir a la iglesia y quedarme sentado? ¿O predicar el evangelio? Aquí entran muchas cosas, hermanos, que nosotros como hijos de Dios todavía no entendemos. Si vemos lo que hizo Pablo cuando él se iba a despedir y fue a enseñar a los discípulos, que dice que partió el pan y dio su enseñanza hasta la medianoche, pues entonces tenemos que dedicarle más tiempo a Dios. En la iglesia nosotros todas sin llevar a cabo ni una, todas tienen 2 horas o 2 horas y media. Y si el predicador, el que está predicando, ya agarró más tiempo porque la predicación está muy buena, está muy edificante, hay algunos hermanos que empiezan a ver el reloj, que empiezan a pensar, híjoles, tengo que llegar a lavar la ropa, tengo que atender a mi esposo que se quedó en mi casa, tengo que hacer esto. Pablo no pensó así. Si ustedes recuerdan, Pablo no pensó así a tal manera que él predicó hasta la medianoche, dicen, y que estaban en el aposento alto. ¿Y qué pasó? Que un personaje cayó y se murió. Así somos como ese personaje, los que queremos irnos de la iglesia ya temprano, los que queremos ver que ya termine el hermano. ¿Qué le pasó a esta persona? En Tito se cayó y se murió. Así estamos como él. Por eso no queremos esa enseñanza que nos da vida, hermanos. Ya queremos que termine y que nos vayamos porque estamos como en tiempo ya muertos espiritualmente, hermanos. Queremos ya irnos a nuestra casa y no saber más. Y eso no es lo que aprendimos de los viajes de Pablo. Eso no es lo que nos está enseñando en esos viajes de Pablo, mis hermanos. Es algo muy hermoso, hermanos. Fíjense, hermanos. Nuestro hermano Pablo nos muestra que para poder cumplir una misión no es fácil, mis hermanos. Se sufren. Pero con un esfuerzo se logra el propósito encomendado. Yo sé que no vamos a sufrir como Pablo, pero sí vamos a sacrificar, hermanos. Si nosotros después de reunirnos
ya tienes pensado ir a predicar, ese tiempo que le vas a dedicar a Dios, lo estás sacrificando porque ese tiempo lo podías estar con tu esposo, con tu familia, comiendo, participando, o yendo al cine, o divirtiéndote. Pero hermanos, debemos de ver que nosotros también tenemos que sacrificar algo. Debemos sacrificar nuestro tiempo para ir a enseñar a toda esa gente que no conoce el Evangelio. Porque solamente el domingo, hermanos, tenemos ese tiempo. Entre semana no podemos. Muchos trabajan hasta el sábado. Llegan cansados a su casa, llegan tarde. Y es correcto tener un poquito de descanso. Pero hay que aprovechar, como Pablo aprovechó. Dice que después de que fue y revivió a Eutiquio, dice que les enseñó entrada a la madrugada. Fíjense que nosotros tuviéramos así esas horas, que llegáramos a las 10 y que saliéramos hasta las 6 de la tarde, hermanos. No, hermano, yo creo que hubiera muchísimos euticos ahí, que se cayeran. Lo bueno que no se iban a morir porque no estamos en un aposento alto. Pero debemos de analizar bien lo que Dios nos está enseñando y lo que estamos haciendo nosotros en nuestra vida para servirle a Dios. Si en verdad lo que aprendemos lo estamos poniendo en práctica en nuestra vida, lo aplicamos a nuestra vida, lo llevamos en nuestra vida a enseñarlo. Solamente así, hermanos, vamos a aprender, como dice la palabra de Dios, a que no nos lleven por vientos de doctrinas, a que no nos engañen, a que aprendamos más y crezcamos más y más hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Solamente de esa manera. Pero si tú, hermanos, es una persona que llegas y guardas tu Biblia hasta el otro domingo, porque tenemos después del domingo, tenemos el miércoles, tenemos el viernes y tenemos el sábado para reunirnos y nada más te reúnes el domingo. Yo tenía un amigo, un hermano, que cuando él predicaba, decía, híjoles, ahora sí yo veo a todos mis hermanos aquí, pero entre semana, que son las reuniones entre semana, dice, ni los veo ni su sombra. Dice, mis hermanos son cadochos, dice. Yo le pregunté, ¿por qué cadochos? Él me dice, porque los veo cada 8 días nada más. Y los demás días que tienen que reunirse para aprender de Dios, dice, ni sus luces. Es triste eso, hermanos, pero es la realidad. Vamos a ver otro versículo, hermanos, cómo Dios nos enseña que al estar nosotros ya trabajando arduamente, haciendo lo que Dios nos ha encomendado con el ministerio que nos da, vamos a tener algo tan grande y maravilloso. Pablo lo hizo y logró su objetivo, predicó el evangelio, terminó su carrera y fíjense lo que manifiesta Pablo con una satisfacción, con una seguridad de que todos nosotros lo podemos obtener. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Si recordamos, según el cuarto viaje misionero, no fue viaje misionero. El cuarto viaje nos habla cómo Pablo fue hecho prisionero para llevarlo a ser juzgado y tuvo que pasar por varias cosas. Pero él, a pesar de eso, predicó el evangelio, seguía esforzándose predicando el evangelio hasta el día en que él murió. Por eso él estaba seguro y decía, bueno, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y fíjese, les vuelvo a decir, en aquel tiempo yo también les dije, cuando nosotros digamos esto, va a ser algo para mí muy hermoso. Decir yo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuándo será el día, hermanos, en que yo estoy sufriendo aquí, predicando el evangelio, predicando a mi familia, y estoy pasando por aflicciones, estoy pasando por problemas, pero no importa? Yo quiero seguir predicando el evangelio, reuniéndome, haciendo las cosas que Dios le agrada, para terminar mi ministerio y llegar al final con mi carrera. Tenemos que tener esa visión que tuvo Pablo, que no importa lo que tengamos que pasar, que no importa lo que tengamos que sufrir en esta vida, pero tenemos que seguir la carrera para terminarla, porque al final, hermanos, nos gozaremos porque estaremos seguros que hemos peleado la buena batalla. Hemos hecho las cosas que Dios me ha encomendado. Entonces tendremos una recompensa. Una recompensa que dice Pablo, no nomás a mí, sino todos los que aman su venida. Le comenté una vez a un hermano, a unos hermanos, estaba predicando allí en Chalco, y les dije, oye, hermanos, ¿ustedes están listos para la venida de Cristo? ¿Ustedes aman la venida de Cristo, que venga Cristo de una vez? La contestación de ellos fue en unas callados y en otras decían, no, todavía no, todavía nos falta mucho. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos todavía no habían cumplido con su ministerio, no trabajaban, no se esforzaban y no querían sufrir. Es triste la realidad, pero eso es lo que yo aprendí al estudiar las cartas de Pablo. Por esa es la causa de que yo tengo que esforzarme más a predicar el evangelio, a prepararme más, a estudiar más la palabra de Dios, a reunirme más con mis hermanos, a tener más comunión con Dios, a acercarme más a Dios, para que yo aprenda más de Él y pueda hacer las cosas que a Él le agradan y pueda terminar mi carrera, para que algún día Él me pueda dar esa corona que nos tiene reservada a todos los que aman su venida. Para terminar, hermanos, fíjense, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué clase de hijo o de cristiano es usted? Fíjese lo que dice Santiago. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pablo, hermanos, nunca se vio un espejo. Él lo entendió y lo que escuchó no fue olvidadizo, sino fue hacedor de la palabra. Él hizo todo lo que le encomendó nuestro Señor Jesucristo, que lo llamó para cumplir el ministerio. Fíjense, ¿quiere ser así o quiere ser como dice Hechos 17:11? Dice, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, fíjense, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos no es que eran nobles, sino que eran humildes hermanos. Ellos tenían en su mano la palabra de Dios, escuchaban a Pablo, que sabían que era una persona muy próspera en la enseñanza judaica y también en la enseñanza de Cristo. Pero ellos no se quedaban así, hermanos, con la duda. Ellos decían que todos los días, hermanos, cada día, escudriñaban las escrituras. Buscaban si en verdad lo que Pablo les había dicho. Hermanos, en verdad usted escudriña las escrituras, lee las escrituras cuando termina una predicación de un hermano X o un estudio de un hermano. Usted agarra en su casa, termina y ve si en verdad este hermano le dijo la verdad conforme a las escrituras. Si es así, qué bueno, hermanos, porque no va a ser engañado. Y no va a ser como este oidor que va a oír, pero no va a poner en práctica las cosas. Estas personas, estos hermanos de allá ¿cómo se llama? Que escudriñaban las escrituras, eran bien nobles, eran humildes hermanos. Hay muchos
hermanos que ya tienen mucho tiempo, hicieran sus Biblias, dicen, ¿yo qué voy a estar aprendiendo? ¿Qué me va a enseñar este hermano si está muy joven? A ver, ¿qué va a enseñarme? Yo ya tengo mucha enseñanza, ya tengo 25 años en la rutina. ¿Qué me va a enseñar? No, nada más lo voy a escuchar. Eso es soberbia. Estos eran nobles, eran humildes. Dice la palabra de Dios que si un sabio te enseña, vas a ser sabio igual que él. Hay que ser humildes para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, no se queden sin estudiar la palabra de Dios. No se queden sin ver lo que el hermano o yo le estoy enseñando. Si realmente es la palabra de Dios la que le estoy enseñando o son cosas inventadas por mí. Pablo, hermanos, yo aprendí mucho de esos viajes porque Pablo está hablando las cosas que Dios le dio. Los hermanos que predican, los hermanos que dan estudio, hermanos, no son ellos los que hablan. Es Dios el que te está dando ese consejo. Es Dios el que te está exhortando. Es Dios el que te está mostrando cómo estás ante su presencia. Si en verdad eres una persona noble, que obedeces, que escudriña las escrituras y que estás atento a su llamado todos los momentos en que hay reuniones, hermanos, vas a crecer. Va a llegar el momento en que tú tendrás una sabiduría de Dios, no del mundo. Tendrás un conocimiento exacto de Dios, porque aprenderás más de Él. Así es de que es decisión tuya si quieres ser como los de Berea o quieres ser como ese hombre que se ve al espejo y después se olvida cómo es. Así son los que estudian, escuchan su palabra y dejan la Biblia ahí guardadita y se olvidan del estudio. Vamos a dejarles aquí, mis hermanos. Si no, si tengan algún comentario, alguna pregunta que quieran comentar, vamos a dejar unos 5 minutos. Dios les bendiga, mis hermanos. Que el Señor le bendiga, mi hermano Jerónimo. Pues primeramente, gracias a Dios por permitirnos tener la clase el día de hoy. Y también gracias a usted por prepararse y por darnos este mensaje breve, que ya es como el resumen de todo lo que hemos estudiado. Y pues bueno, sí, creo que todos nos quedamos con ese mensaje. Cuando acabe nuestro ciclo de vida, cuando nuestra misión aquí en la tierra termine, ojalá que podamos decir las mismas palabras de Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Creo que es la meta que todos tenemos, que nos pueda, que como él pensaba, tener guardada la corona de justicia. Yo creo que eso es algo que nos debemos esforzar todos los días. Y pues justamente lo decíamos, los viajes de Pablo son un símil de la vida cristiana. Así como Pablo inició sus viajes, fue creciendo, fue madurando y finalmente llega al final de su viaje, de su vida, ahí en Roma. Pues el cristiano es también lo mismo. El cristiano también tiene, por así decirlo, un ciclo de vida, cree, se arrepiente, sus pecados son lavados e inicia su propia carrera, su propio camino, pero tiene que crecer, tiene que madurar y ese camino llegará en algún momento a su fin. Entonces, cuando lleguemos a ese final, pues ojalá que todos estemos listos para estar ante la presencia de nuestro Dios, que todos estemos preparados, que todos hayamos cumplido la misión pues que tenemos, que Dios nos ha encomendado y pues que todo sea para honra y gloria del Señor. Gracias, hermano. Sí, gracias a ti por tu comentario, hermano, es verdad lo que está diciendo. Todos tenemos un comienzo. Cuando Dios nos llama, nos arrepentimos, nos bautizamos y Dios nos encomienda una misión, un ministerio. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo, dice, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, dice, ahora me toca recibir la corona que Dios prometió. ¿A quiénes prometió, hermanos? A los que aman su venida. Relativamente Jesús bien claro dice, todos los que me aman, dice, mi palabra guardarán. Aquel que le ama, hermanos, va a trabajar para Dios en el ministerio, no importa lo que vaya a pasar, no importa lo que tenga que acontecer. Pero el que no le ama, hermanos, no va a guardar su palabra y no se va a preocupar por su crecimiento espiritual.
Sí, otro. Gracias, hermano. Sí, hermanos. ¿Otro que quiera comentar o si no lo dejamos aquí? Que Hermano, al paso del buenas noches, hermano. Y hermana Selene. Lo último que comentó de que hacían los hermanos de Berea de escudriñar las escrituras para ver si lo que dicen es cierto. Gracias a Dios, y gracias a la doctrina y gracias a que sus siervos se preocupan por enseñarla tal cual, y así nos enseñan a los más pequeños, ¿verdad? Cuidándonos. A veces uno también desea hacer lo mismo, hermano. O sucede también cuando mis hermanos y el Señor nos enseña algo nuevo, de algo que ya hemos leído. A veces siempre se siente la necesidad uno de compartirlo. A mí me ha sucedido, pero a veces pasa de que, y se entiende, hermano, de que a veces se utilizan conceptos humanos cuando Dios le ha dado el nombre correcto. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Sin ofender a nadie ni nada de eso, algo que me ha quedado muy claro. Líder y siervo. Hace poco me ocurrió. Y realmente somos siervos. El concepto de líder está muy claro y queda muy claro para muchos, pues que en cierta forma ha estado en cuestiones políticas, en cuestiones de derecho, en cuestiones de autoridad, ¿no? Y es un ejemplo. Y por ejemplo, le decía a alguien en especial, yo preocupada porque nos dijéramos correctamente, le decía a alguien en particular, no somos líderes, somos siervos, y le hice el comentario, si yo te digo tú eres líder en el ministerio que te dieron, ¿cómo vas a sentirte? Y si te digo que eres siervo, incluye humildad, ¿verdad? A lo que voy, hermano, el punto es de que a veces queremos, y con mucha humildad de verdad, porque uno se preocupa, porque entendamos, porque lo que Dios nos ha dado y hemos comprendido, llevarlo hacia los demás también, ¿verdad? Sí. Y que se acepte la palabra. Gracias, hermano, porque aprender, la Biblia es una fuente de corriente de agua viva que no vamos a terminar, es infinita. Como dice Jesús, todos lo escrito no entrarían, si estuviera todo lo que hizo Jesús no entrarían en las bibliotecas, ¿verdad? Entonces, hacemos como los hermanos de Berea y nos